Pues muy bien, sean bienvenidas y bienvenidos a este curso titulado Adolescencia, Oportunidad o Rebeldía. En esta actividad nos acompaña el licenciado Omar González Jiménez y la licenciada Jessica Guadalupe Cruz López. ¿Qué tal? Buen día, profesores, ¿cómo están? ¿Nos escuchan? Hola Jorge Adán, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar. Hola, buenas tardes. Perfecto, Aquí Omar. andamos. Jessica, muchas gracias por asistir a nuestro llamado. Con gusto le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Ahorita prendo mi cámara. No crean que la voy a dejar así sin verles. Comentábamos de rapidito, Omar y yo, que vemos a algunas personas que ya estuvieron en el curso anterior sobre niñez y eso la verdad es que nos da mucho gusto que vuelvan a estar acá con nosotras. No sé si Omar quiera mencionar algo antes de iniciar o compartimos pantalla de una vez para irles explicando un poco sobre el encuadre de la sesión. No, solamente agradecerles a quienes nos acompañan por segunda vez y a quienes están por primera ocasión con nosotros también agradecer su disposición. Sé que es una hora complicada, ¿no? La hora de la comida, entonces esperemos que podamos cumplir con sus expectativas. Y si nos ayudan también en el momento que tengamos espacio para compartir, para dialogar, que puedan encender sus cámaras, sobre todo para vernos, para conocernos, y que este sea también un encuentro entre nosotras, entre nosotros, y no solamente aquí un loquito y una loquita veniéndoles a hablar de cosas que les interesan, pero que a lo mejor puede ser muy distante, ¿no? Entonces, quienes puedan, quienes estén en condiciones, les invitamos a poder encender sus cámaras y en el momento que tengamos ese espacio también tomar el micrófono y compartir sus conocimientos, porque aquí, pues, el conocimiento de todas y todos es muy, muy valioso. Son ustedes quienes están en el día a día, en las instituciones, trabajando con las familias, con los niños, con las adolescentes, y entonces queremos también validarles eso. Ya me da gusto ver aquí a Lupita, que estuvo muy participativa en el curso de niñez. Qué gusto verte de nuevo, Lupita. Y les preparamos una presentación. Les voy a compartir pantalla. Y aquí ya inicia Jessie. Gracias, Omar. Bueno, pues aquí vamos a empezar primero. El curso tiene una duración de pues 3 días, ¿no? 3, 4 y 5 de julio, en el mismo horario de 3 a 5 de la tarde, y está titulado Adolescencia, Oportunidad o Rebeldía, impartido por el licenciado Omar y una servidora. Sin embargo, acá, y lo hemos dicho en otros espacios, pues yo soy Jessie, ¿no? No soy la licenciada Jessie, yo soy Jessie y así se pueden dirigir a mí, yo no tengo ningún problema. Y yo sé que para Omar tampoco es problema, ¿verdad? Al contrario, nos sentimos más en confianza. Y la que sigue, Omar, por favor. Este curso tiene el objetivo de reflexionar la experiencia de ser persona adolescente a través de una mirada interdisciplinar que permita identificar elementos de acompañamiento social desde una perspectiva familiar y comunitaria. Está dividido en 3 sesiones. En la sesión de hoy vamos a ver el marco jurídico de protección a las adolescencias, que aquí quizá pues nos iremos muy rápido porque hay elementos que ya todas y todos conocemos acá y que por las personas que estuvieron ya en el curso de niñez pues también lo tienen muy, muy fresco, ¿no? En esta sesión vamos a ver la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la situación del cumplimiento de derechos en México. Para la sesión del día de mañana vamos a hablar de qué pasa en el cerebro adolescente. Lo vamos a dividir en varios temas como el cerebro adolescente, espacio de oportunidad, aceptación y rechazo, pertenencia y autonomía, relaciones de apego, vínculo que nos da seguridad, y después para hablar de la construcción de espacios seguros y los procesos de resiliencia social.
Y en la sesión del día 5 de julio vamos a hablar de cómo acompañar a las adolescencias a través de estrategias de crianza bien tratante, sobre cómo construir acuerdos específicamente, y las adolescencias como sujetos protagónicos de la casa a la comunidad. Y acá mencionar que de primera mano, pues quizá nos escuchen a referirnos a la niñez o a las adolescencias en plural, y también como personas adolescentes, personas niñas, precisamente descolocándonos de pues de una perspectiva jurídica, de una perspectiva hegemónica, en donde solo se reconocen niñas y niños como sujetos de derecho. Y nosotros nos descolocamos un poco de ahí para hablar de la niñez desde otra postura. Entonces, seguramente en toda la presentación, y quizá un poco más a Omar que a mí, nos van a escuchar hablar de personas niñas o personas adolescentes o en plural, ¿no? La que sigue, Omar, por favor. Bueno, primero, para iniciar y para conocer un poco acerca de ustedes, em, les vamos a compartir, bueno, este código QR que está en pantalla, en donde lo pueden escanear y contestar a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me siento? ¿Qué formación profesional tengo? ¿Y de qué institución vengo? Dos, ¿qué expectativas tengo de esta actividad? De manera muy, muy concreta, y describir en una frase o 3 palabras qué es ser adolescente. Y aquí pues esperamos contar con su participación para irles ubicando y para irles conociendo. Si alguien tuviera algún problema en escanear el QR, lo pueden decir aquí de manera, pues por el micrófono, para también irles escuchando. Y vamos también a estar supervisando que haya habido participación. Entonces, si no, pues ya como profesores nos vamos a poner a ver, Jorge Adán, a ver, Yair, tú qué piensas, tú qué sientes, ¿no? Entonces, no sé si ya hayan empezado a registrar el código. ¿Ya tenemos respuestas, Omar? Espérame, voy a dejar tantito de compartir. Para quienes tengan problema con el escanear, les paso el link por el chat para que puedan también ingresar por ahí, y ahí se van a encontrar las mismas preguntas que les compartíamos en la presentación. Ahí vamos a ir viendo sus respuestas, quienes vayan compartiendo. Tenemos unos minutos para eso, para que no se agobien tampoco. Unos 10 minutitos que puedan pensar, reflexionar sobre todo estas 2 últimas preguntas, ¿no? La primera es para conocernos y las otras 2 ya es un poco para conocer cuál es su expectativa y primero, pues, de dónde partimos, ¿no? ¿Qué sabemos sobre las adolescencias? Aquí todas y todos, apóyenos. Tenemos aproximadamente unas 24, 23 personas en sala, así que esperemos que de todas y todos podamos contar con su participación. Eso nos ayuda también, sobre todo, cuando acabamos las sesiones, tanto Jessica como yo nos sentamos, digo, si estuviéramos de manera presencial nos sentaríamos, ¿no? a platicarlo, pero nos mandamos de repente el WhatsApp o hablamos por teléfono para ver cómo fue esa sesión y qué podemos cambiar, qué podemos modificar, de acuerdo también a sus necesidades, a sus expectativas. Sobre todo queremos que les ayuden, ¿no? Que la información que les podamos proporcionar sea de utilidad. ¿Te parece, Omar, que esperamos otras 2 respuestas? Le doy lectura y esperamos, ¿no? Como decía Omar, tenemos tiempo, entonces pues vamos a estar insistiendo en que participen con nosotras para, pues para irnos ubicando y también
compartir las expectativas que tienen ustedes, de tanto del curso como de lo que pensamos de las adolescencias. Se supone que ya lo envié y olvidé poner mi formación profesional. Creo que es lo único. Sí, ya vi. Gracias, Lupita. Sí, ya lo estamos viendo. A ver, Omarcito, si quieres leo esas para ir dando tiempo. Bueno, tenemos acá a Jessica Berenice Martínez Sotelo, tocaya. Me siento bien, soy licenciada en Psicología y de Fundación Déjame Ayudarte IAP. También a Juan Jair Martínez Vázquez, se siente reflexivo, licenciado en Psicología y es de Fundación Renace IAP. Más abajito, Víctor Manuel Pineda, me siento bien, licenciado en Ciencias de la Comunicación y Medios Digitales de Fundación Reencuentro. Tenemos a María Guadalupe Larios, pertenezco a Residencia Hogar José Barroso Chávez, mi expectativa continuar el aprendizaje y ella nos dice que ser adolescente es descubrirse durante los cambios que se presentan. Muchas gracias, Lupita. Tenemos uno en el chat, Omar, si me dejas darle lectura, de Miriam Contreras, que dice, buena tarde, Miriam Janet Contreras Lunas, de Fundación Daria Mar. Me siento acelerada porque estoy en el trabajo y mi función en la institución es encargada de bazar y bodegas. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias también por compartirnos que estás actualmente en el trabajo. Creo que es la situación de muchos y muchas acá, pero bueno, esperemos que dentro de eso puedan escucharnos y pues en equipo, ¿no? Y cualquier duda que se hayan atorado, que se hayan atrasado, que no la hayan escuchado, pues siéntanse con la confianza de preguntarnos y nos regresamos nosotros. Tenemos a Samantha Lisbeth Carrillo Sotelo, me siento bien. Tiene preparatoria y trabaja en la Fundación para la Dignificación de la Mujer. ¿Tienes otra ahí? No. Para María del Rocío Villarreal, se siente bien, tiene preparatoria, viene de Cumbre de la Montaña y sus expectativas del curso es poder ayudar a los adolescentes que llegan a la institución. Hay otra ahí, Omar. Y comprender qué tanto abarca al ser un adolescente. Víctor Pineda nos dice que descubrir más sobre las adolescencias actuales, su entorno y factores de incidencia. Pues sí lo vamos a estar abordando en las 3 sesiones, entonces pues que se puedan quedar con nosotros las 3 sesiones es importante para ir desmenuzando, ¿no? la información. En la siguiente columna, Omar, por favor. Describe en una frase o 3 palabras qué es ser adolescente. Y acá nos dicen cambios, búsqueda de independencia, energía infinita, que si no, ¿verdad? Yo creo que acá todos conocemos a uno o más de un adolescente que, bueno, la energía la tienen súper altísima. Inquietud, curiosidad, independencia. Víctor Pineda nos dice que es rebeldía, curiosidad, innovación. Tenemos otro de acá, Omar Ixchel. ¿Me dice si sí se pronuncia así? Si puede prender su micrófono, a ver. Valde Soto, me siento bien y es licenciada en Trabajo Social en la Asociación Italiana de Asistencia. Anton Aguilar se siente alegre y es psicólogo. ¿Le bajas tantito, Omar, por favor? Es psicólogo en Fundación Déjame Ayudarte IAP. Tenemos ya 2 personas acá de Fundación Déjame Ayudarte. Y acá pues también inquietud, curiosidad. Todavía tenemos unos minutitos. Sí, ¿verdad, Omar? Sí, y tenemos poquitas respuestas. Así que apoyen. Disculpe, profesora, ¿cómo se puede escribir? Es que le doy y no me deja. Si le das en donde están como las crucecitas, no sé si estés en el celular o en computadora, te aparecen como crucecitas y ahí ya puedes
ir escribiendo. Ah, ok, sí, en computadora, pero le doy clic y no entra. Está extraño. ¿Te aparece aquí abajito también está? Mm, no. O si gustas, Diana, compartirnos aquí ya que abriste tu micrófono, aprovechar y contarnos por acá, cómo te sientes, cuál es tu formación profesional, de qué institución vienes y pues las expectativas que tienes del curso y las 3 palabras con las que tú entiendas que es ser adolescente. Ok, mi nombre es Diana Angélica Hernández Pineda. Me siento muy bien, voy desarrollando mis metas como yo las anhelaba, inclusive hay cambios diferentes, pero me agrada esta, esta nueva forma de mi vida. ¿Cuál es mi formación? Hasta ahorita tengo la licenciatura en pedagogía. De la institución que provengo es de Residencia Hogar José Barroso Chávez. Trabajamos con personas con discapacidad intelectual. ¿Cuál es mi expectativa del curso? Aprender más sobre el trato con los adolescentes, porque de hecho también doy clases los fines de semana hacia una universidad. Entonces he tenido conflictos con chicos que son todavía adolescentes y hay como que, pues, diferencias, ¿no? Entonces, más que nada quisiera entender esa parte para poder tener un mejor trato con ellos. Y describe una frase de 3 palabras que es ser adolescente. Pues yo lo veo más como una etapa que todos pasamos. En un momento dado, esa etapa es como disfrutar, vivir, entender cosas, aprender, inclusive en la escuela cuando uno estudia. Entonces, la verdad es que yo desconozco un poco la etapa de eso de rebeldía y así, porque al menos en mi persona nunca lo hice. Conozco a quienes sí, pero nunca entendí por qué y pues me encantaría aprender esa parte. Entonces, igual estoy muy interesada en el curso. Gracias. Gracias, Diana. Pues no te creas, ¿eh? También hay un montón de cosas que no entendemos, pero pues la idea es compartirlo acá, y pues poder, eh, pues sí, compartir un poco lo que sabemos y complementarlo con lo que ustedes saben respecto a las poblaciones con las que trabajan y también pues con nuestra vida diaria, ¿no? Hace rato les decía, seguramente todas conocemos a un adolescente o a uno y luego qué pensamos, ¿no? Y qué desafíos también nos trae eso, es lo que vamos a estar abordando acá. Tenemos más respuestas, que me da gusto. Raúl Valencia Yáñez, licenciado en Contaduría del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas IAP. Abajo, Brenda, socióloga en educación de la Fundación Centro Laboral México. Lindsay Hernández. Lindsay creo que estaba en el curso anterior. No, no, sí, ¿verdad? Se me hace que sí. Hola, Lindsay, de nuevo. Se siente optimista, receptiva, es médico y está haciendo el servicio social en la Fundación Renace. Ya tenemos otra de Renace, la que más abajo, Marco. Ischel ya nos había comentado y creo que esas no las había leído, ¿verdad? Las expectativas, creo que este es de Brenda. Mi expectativa es comprender a las y los adolescentes para poder crear una intervención en los procesos lo más adecuado e informada, aumentar mis conocimientos de manera eficiente y cristalizar ese aprendizaje en mi vida y profesión. Anton Aguilar nos dice adquirir herramientas prácticas y ampliar el conocimiento para ayudar a los jóvenes. La que sigue, Mar. Aprender sobre las adolescencias y así poder guiar a aquella población que se acerca a la institución.
Katy Castañeda nos menciona, mi expectativa del curso es aprender más sobre cómo poder comprender los problemas que sienten los adolescentes y cómo poder entender mejor esta etapa. María del Rocío, este ya lo habíamos leído, de Cumbre. Describe en una frase o 3 palabras. Anton Aguilar nos dice, es sentir incertidumbre en la mayoría de las cosas que se supone debería pensar, sentir o hacer. Muy para reflexionar esta frase. Katy Castañeda nos dice, cambios de humor drásticos, antipatía e incomprensión. Cambio físico y psicológico, desarrollo, inquietud, cambios, búsqueda de independencia. Ese ya lo habíamos leído. No sé si con estas respuestas, Omar, ya podríamos ir dirigiendo un poco hacia dónde vamos a ir retomando el curso. Y pues ya, si tienen dudas o algún otro comentario, pues lo pueden ir haciendo en el espacio de preguntas que vamos a tener. Sí, antes de continuar, yo, por ejemplo, hay personas que me acuerdo que estuvieron en el curso anterior de niñez, un poco para saber en dónde detenernos, en dónde irnos un poco más rápido y un poco respetando también a todas las demás personas. Si pueden reaccionar aquí con lo que nos da la plataforma, ¿no? De levantar la manita o cosas así de manera virtual, quienes estuvieron en el curso pasado para saber con qué perfil contamos y de ahí irnos adecuando. Si nos ayudan, porfa, levantando su manita virtual. Yo no la levanto, pero sí estuve. Gracias, Lupita. Ahí ya tenemos a una. Tenemos a una y tenemos a Juan Antonio Guevara también. Son todos los que veo acá. Ok, América Pamela. ¿No? Llevamos 4. Ok, bueno, tenemos aproximadamente unas 4 o 5 personas que estuvieron para, digamos, son poquitas. Entonces nosotros la presentación que preparamos, recuperamos, sobre todo en esta primera sesión que hablamos sobre los marcos jurídicos internacionales, nacionales, básicamente es un poco el mismo contenido, ¿ok? Para quienes ya estuvieron, tengan eso en mente, que es el mismo marco jurídico y de ahí podemos ir reflexionando solamente algunas cosas en torno a las y los adolescentes, ¿ok? Pero en sí es básicamente lo mismo. Ya en la segunda y en la tercera sesión, si bien recuperamos cosas, también añadimos otras que son ya específicamente de las y los adolescentes, para que quienes ya estuvieron sepan y tengan conocimiento de la información que se les va a proporcionar, y quienes no han estado, pues al menos el que ya haya personas que repitan un segundo curso, espero que también sea motivación para ustedes. Voy a volver a compartir la pantalla con la presentación. Ya lo comentamos, ya vimos que hay diferencia de perfiles, nos va a ayudar mucho que haya psicólogas, psicólogos, ya vi que hay varios por acá, también sociólogos, médicos, personas que también tienen una educación en preparatoria, entonces nos va a ayudar esa diversidad para poder comentar qué es lo que pensamos, desde dónde estamos parados, paradas, y también saber y tener conocimiento. Muchas veces nosotros no sabemos, ni siquiera dimensionamos cuál es el marco jurídico de protección a cualquier grupo de población, ¿no? Yo soy profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social y cuando entro con mis alumnos, les pregunto algo y les digo, a ver si, ¿desde dónde lo estás diciendo? Y la mayoría se quedan callados, calladas. O cuando estamos hablando del tema de derechos humanos, ok, ¿eso en qué instrumento jurídico lo encontramos? Y no sabemos, ¿no? Entonces, un primer paso y una primer, o la base con la que todas y todos debemos de contar al estar
atendiendo y al tener el trabajo directo con niñas, niños, adolescentes, es saber el marco jurídico, ¿ok? Entonces, como objetivo de esta primera sesión, vamos a tener que identificar cuáles son esos marcos jurídicos de actuación para la atención y protección de los derechos de adolescentes, que nos permita reflexionar acerca del cumplimiento de derechos en México. Así nos vamos a ir primero en un plano internacional, el marco jurídico internacional, luego el marco jurídico nacional, y por último, en qué momento estamos, cuál es la situación de cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿ok? Vamos a iniciar primero viendo un videíto que nos va a hablar un poco de, digamos que en esta primera exploración que hicimos en qué es ser adolescente, veíamos que es incertidumbre, cambios de humor, incomprensión, búsqueda de identidad. Vemos esta parte más de actitudes, de comportamientos, pero al final los adolescentes no dejan de ser niñas y niños, ¿no? O sea, de repente nos centramos mucho en esas características de la adolescencia, pero luego olvidamos en que no han dejado de ser niñas y niños. Entonces, un poco este video nos ayuda a ir reflexionando primero esta evolución que se ha tenido históricamente sobre el concepto de infancia, de niñez, para llegar por qué hablamos de ellas y de ellos como sujetos de derecho. Ok, vamos a verlo. A ver si... Parece ser que la noción de infancia no es ni ha sido un concepto fijo. En realidad varía enormemente en la historia y entre las culturas. En un libro del año 1960 que me fascinó, su autor, Philip Arias, argumenta que antes del siglo XVII la infancia no era un concepto reconocido. Fue solo en algún momento entre 1600 y el siglo XX que el término niño empezó a tener su significado actual. El autor explica que en la sociedad medieval, a la edad de 7 años los niños actuaban y eran tratados como pequeñas versiones de los adultos que los rodeaban. Él escribe mini adultos. En la sociedad moderna posmedieval, los niños no se asociaban con ciertas maneras específicas de hablar o con determinadas actividades, tales como juegos, canciones o la exploración libre. Y eran más bien introducidos al mundo adulto a una edad muy temprana a través de la explotación sexual y laboral. Así, el estatus del niño como una fase distinta de la existencia humana es relativamente nuevo y surgió alrededor del siglo XVII, al mismo tiempo que las reducciones de la mortalidad infantil, los cambios en el sistema educativo y la aparición de una unidad familiar separada. Durante la mayor parte de la historia humana era común que una proporción significativa de los niños no sobrevivieran hasta la edad adulta. 7 de cada 10 niños no vivían después de los 3 años de edad en la Edad Media. Esta alta tasa de mortalidad era una de las razones por las cuales se trataba a los niños con indiferencia emocional. Cuando los índices de supervivencia aumentaron, los padres empezaron a tratar a los niños con más interés y afecto. Alguna evidencia de nuestra región relata cierta indiferencia emocional hacia los niños, incluso en tiempos recientes. El libro La historia de la infancia en el Chile republicano cuenta que en el año 1833 los niños no recibían un funeral apropiado y solo en el año 1877 el castigo físico fue legalmente prohibido. Hasta entonces los padres consideraban que el castigo físico para los niños era aceptable e incluso deseable. No obstante, esta percepción variaba según las culturas. Los mapuches, por ejemplo, pensaban que los niños no debían ser castigados, pues castigarlos debilitaría su fuerza. En el siglo XVIII, el impacto de la industrialización intensificó la explotación de muchos niños. Aunque siempre trabajaron durante la sociedad preindustrial, el surgimiento del sistema fabril solo empeoró las cosas para los niños trabajadores, ya que muchas de las tareas que hacían eran peligrosas y las condiciones laborales eran insalubres. Esta situación condujo a una nueva visión durante el siglo XIX. El niño era objeto de la lástima o de la filantropía.
Los políticos entonces se alarmaron por las condiciones en las cuales los pequeños trabajaban en las fábricas y entonces establecieron una legislación para que controle esas prácticas. Fue el primer compromiso serio del Estado moderno con los niños, al controlar las condiciones del empleo infantil y fijar estándares mínimos. En estas condiciones el Estado se convirtió en el árbitro máximo del bienestar infantil. Hacia fines del siglo XIX, la vida de muchos niños todavía estaba dominada por la pobreza y la enfermedad. Sin embargo, la idea de los niños como un objetivo clave de la política ya se había arraigado firmemente, haciendo camino para la intensa atención que mereció el bienestar infantil en el siglo XX. Durante ese siglo, una clara visión surgió en torno a que el bienestar infantil no era solamente una responsabilidad familiar. Cada vez más los niños eran vistos como una responsabilidad del Estado, que intervenía en su educación, en su salud y en su crianza para mejorar el bienestar nacional a través del desarrollo de sus futuros ciudadanos. Este cambio en el paradigma del siglo XX se reflejó en algunos hitos en materia de derechos. En el año 1924, por ejemplo, la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños fue el primer texto histórico que reconoce sus derechos pese a que no era vinculante para los estados. Más tarde, en el año 1946, se creó el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas. Luego de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959, la infancia se convirtió en una cuestión esencial en los programas de cooperación internacional y los niños comenzaron a ser vistos como titulares de derechos. No fue sino en el año 1989 que 140 estados suscriben la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado sobre derechos humanos más ampliamente ratificado en el mundo y la base sobre la cual descansan en la actualidad muchas políticas sociales para la infancia. Bueno, este primer videíto nos ayuda un poco para ir viendo pues cuáles han sido los discursos que se han tenido, las ideas, las representaciones que se han tenido sobre niñas y niños y adolescentes en un breve y muy sintético recorrido histórico, ¿no? Desde considerarles como mini adultos, desde esta separación que hay entre la niñez y la adultez, entre mirar al niño o a la niña como desde la lástima, desde la filantropía, hasta irnos ya situando en la responsabilidad del Estado, de todos los estados, nación que hay en el mundo, pero ya es esto hasta el siglo XX, ¿no? Y de ahí, digamos, como antecedentes de este marco jurídico internacional, pues tenemos, en el videíto mencionaba, ¿no? La Declaración de Ginebra, la creación del Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia, UNICEF, ¿no? En 1946, la Declaración de los Derechos del Niño, y cerrando en la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Si a ustedes en este momento hiciéramos un examen, ¿no? Yo en modo profe, si hiciéramos un examen y estuviéramos en el aula, ahorita yo les diría, apunten este dato porque puede ser pregunta de examen final, ¿no? ¿Cuál es el instrumento internacional vigente de protección a niñas, niños y adolescentes? La Convención de los Derechos del Niño. Y luego, digamos, cada estado, en este caso México, al firmar y ratificar esta convención, tiene que adherirse a sus principios, en este caso el interés superior de las niñas, y luego se promulga, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De ese, digamos, ese es el espectro de protección más importante. Por un lado, la parte internacional habla de la Convención de los Derechos del Niño, y por el otro lado, en la parte nacional, es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014. Esto, si nos los llevamos ya un poco, solamente recordar y decir, a ver, tengo que fundamentar un peritaje, tengo que fundamentar un informe social, tengo que fundamentar una intervención,
nos podemos ir a cualquiera de estos dos instrumentos, ver cuáles son los derechos, cuáles son los principios, y de ahí podemos fundamentar una acción que nosotros y nosotras hagamos en nuestros centros de trabajo. ¿Y por qué es importante? Digamos, si ustedes hacen una búsqueda en internet, en Google, se meten, ¿no? Y teclean, ya sea en el celular o en la computadora, teclean adolescencia, prácticamente lo que más van a encontrar es un periodo, ¿no? Una etapa entre la niñez y la adultez. Entonces, ahí está lo complejo de hablar de adolescencias, porque se define o definimos la adolescencia desde lo que no es. O sea, no es un niño ni una niña, pero tampoco es un adulto, una adulta, y entonces nos vamos a unos referentes principalmente psicológicos que nos hablan y empiezan a hacer una clasificación, ¿no? Una adolescencia temprana, una adolescencia media, una adolescencia tardía, y ponen rangos de edad, ¿no? Que generalmente va desde los 10 años hasta los 20, hay otros que ponen de los 13 a los 19, de los 15 a los 19, no hay como tal un consenso entre qué es la adolescencia, ¿no? ¿Qué es lo que sí ponen como una etapa del desarrollo? Una etapa en la que todas y todos atravesamos, pero ¿cuáles son las características de esa etapa? Entonces, lo complejo está en esa parte, ¿no? En no perder de vista que aunque hablamos de adolescencias, siguen siendo niñas y niños para el instrumento jurídico internacional vigente. Y aquí iniciamos, ¿no? Para la Convención de los Derechos de la Niñez, se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años. Y de ahí engloba adolescentes. Y yo aquí les voy a platicar. Yo les decía, y quienes estuvieron en el curso pasado, saben que estoy haciendo mi tesis de maestría y hablo de niñas, niños, adolescentes reclutados por el crimen organizado. Y entonces, en mi lenguaje, en la manera de redactar, yo pongo personas niñas. Personas niñas en el reconocimiento de niñas, niños, adolescentes, niñes, en la diversidad, sobre todo con unos referentes más epistemológicos del sur, de Argentina, de Chile, de Perú, que retoman a la niñez como un sujeto protagónico. Entonces, en reconocimiento de eso, en reconocimiento de que primero y antes que todo son personas, yo le pongo así, personas niñas. Y cada que yo entrego un artículo, una tarea, un ensayo, un resumen, yo generalmente pongo personas niñas. Y cuando lo leen los y las profesoras, lo primero que me dicen es, ¿y por qué únicamente las niñas? Y les tengo que explicar, ¿no? A ver, cada que pongo persona niña me refiero a tal, tal, tal y tal. ¿Y por qué dejas fuera a los adolescentes? No, a ver, cuando yo retomo el tema, el término persona niña, desde la Convención de los Derechos, yo estoy retomando que cualquier persona menor de 18 años de edad es una persona niña. Y la adolescencia es un periodo con cambios físicos, con cambios a nivel cerebral, a nivel social, a nivel físico, pero que siguen estando dentro de la niñez. Entonces, es un debate constante y que todo el tiempo tenemos que estar luchando para poder visibilizar a las y los adolescentes, que antes que ser esa etapa que les caracteriza, antes de ponerles la etiqueta de eres adolescente, son niñas y niños. Entonces, para la convención, todo ser humano menor de 18 años de edad es niña y niño. Y de acuerdo a esta convención, que está redactada en 54 artículos, reconoce a las niñas y niños y adolescentes como individuos con derechos de pleno desarrollo físico, mental, social, con derecho a expresar libremente sus opiniones. Y además es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso para toda la sociedad humana. Todos los estados-nación que firman este instrumento tienen la obligación de adherirlo a sus legislaciones nacionales, es decir, que es de carácter obligatorio para los estados firmantes. ¿Ustedes qué país se imaginan
que es el único país que no ha firmado la Convención de los Derechos del Niño. Y aquí les voy a decir que las 5 o 6 personas que estuvieron en el curso pasado no hagan trampa, porque esto lo vimos, así que demos chance también a quienes están por primera vez, puedan pensar, puedan reflexionar cuál sería el único país que no ha firmado esta convención que alude a la protección, a garantizar y a promover los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál sería este país? Si lo quieren poner por el chat o quieren abrir su micro, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo? Por ahí, Jessy, no sé si ya en el chat hayan puesto algo, no alcanzo a ver. Sí, tenemos una participación de Ixchel que dice, bueno, lo ponen preguntas y es Estados Unidos. Ok. ¿Alguien más dice Estados Unidos o alguien que diga no, no es Estados Unidos? ¿Quién más? ¿Quién más participa? Ok. Bueno, para no llevarnos más tiempo, exactamente como decía Ixchel, Estados Unidos es el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. En su caso, México la ratifica en 1990, es decir, un año después de su creación. Es también un poco paradójico el pensar Estados Unidos, un país considerado de primer mundo, con los avances tecnológicos, y que además muchos tenemos la idea de, bueno, yo no, pero muchas personas tienen la idea de Estados Unidos es básicamente tener, o vivir en Estados Unidos es tener un poco la vida resuelta y de dinero. Resulta paradójico pensar que es el país que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Un instrumento que promueve los derechos humanos no ha sido ratificado por los Estados Unidos y es el único país. Un poco la lectura que se ha hecho de esto es que tiene que ver con la edad penal para, pues sí, la edad penal que se tiene en Estados Unidos, que si no me equivoco son de los 16 años, algo así, por ahí, si me equivoco hay alguien, corríjame, pero tiene que ver con eso, porque al firmar este instrumento, entonces tendría que adherir o tendría que armonizar sus instrumentos nacionales para que no se castigue a niñas y niños dentro de un sistema penal. Entonces, para no tener que modificar todo eso, no firma esta Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para poder seguir ejecutando su sistema penal como lo tienen hasta ahorita. Y a lo largo de este documento, esta convención, se establecen 4 principios que deben regir la implementación de todos los derechos. Y les decíamos también en el primer curso que no queremos hacer un listado ni una enunciación de los derechos que vienen, ¿no? Y derecho número 1, tal, derecho número 2, tal, derecho número 3, tal. Sino más bien establecer estos principios y que ustedes sepan qué contiene la convención y de ahí puedan irse a buscar, irse a descargar. Estos instrumentos están en internet de manera gratuita, libre, el acceso libre. Pueden descargarla, puede ser prácticamente que su libro de cabecera, tanto como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y poder revisar cuáles son los derechos que establece, pero que en general los principios es, 1, la no discriminación, ¿no? Que todos deben de ser aplicados a todos los niños sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger a la persona niña de toda forma de discriminación. El otro tiene que ver con el interés de la persona niña, donde todas las medidas respecto de la persona niña deben estar basadas en la consideración del interés superior, y corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado cuando padres, madres u otras personas responsables no tienen la capacidad para hacerlo. El tercer principio tiene que ver con el derecho a la vida, a la supervivencia
y al desarrollo, que todo niño tiene tiene un derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado garantizar la supervivencia y el desarrollo de la persona niña. Y por último, el respeto a la opinión de la niña, niño o adolescente. Es decir, que la persona niña tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Estos son los 4 principios básicos que están transversalizados en toda la convención, ¿vale? La no discriminación, el interés superior de la niñez, el derecho a la vida y al desarrollo, y el respeto a la opinión del niño. Gracias, Omar. Bueno, vamos a pasar ya al marco jurídico nacional y acá pues tenemos como eje rector pues la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y esta pues tiene un antecedente, ¿no? En el 2000 en donde se hizo una ley de protección. Sin embargo, en 2014 fue cuando se modificó y es el marco nacional pues actual que tenemos, ¿no? Y bueno, el objeto de esta ley es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en la Constitución. Esta, como ya mencioné, es publicada en 2014 y se compone de 154 artículos. También se compone de, bueno, varios capítulos en donde se habla de la responsabilidad de las autoridades, establece 20 derechos, que son los capítulos de la ley, y las disposiciones generales, en donde se habla de qué se entiende por niña, niño o adolescente, qué se entiende por centros de asistencia social. En general, pues es un glosario, ¿no? De términos. La que sigue, Mar, por favor. Los principios rectores de esta ley, pues es la igualdad sustantiva, la inclusión, el derecho a la vida, la no discriminación, el acceso a una vida libre de violencia, la interculturalidad, la participación y algo que me parece muy importante es que aborda también la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, ¿no? Que digamos que pues como principio rector, tendríamos que considerar también a los espacios comunitarios, ¿no? Y dentro de las autoridades y de la sociedad, pues también considerar todos los centros de asistencia social, ya sean públicos o privados, en donde se ejerce un cuidado alternativo, ¿no? Para la niñez. Creo que no lo mencionamos al principio, pero o algunos ya lo saben, los temas que trabajo, Omar, pues trabaja en niñez y el reclutamiento por parte del crimen organizado, y yo los temas que trabajo tienen que ver con centros de asistencia social y niñez, en varias, cuidado alternativo y también maltrato institucional. La que sigue, Omar, por favor. Entonces, si se dan cuenta que empiezo a hablar mucho de los centros de asistencia, pues me detienen porque yo me sigo con ese tema. Y la ley general establece que son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Como decía Omar, pues finalmente las y los adolescentes pues siguen siendo personas niñas, ¿no? Y por tanto quizá habrá cosas que tanto en la ley como en otros documentos, pues encontremos como en general, ¿no? El niño o la niña. Sin embargo, bueno, pues acá nosotros ya sabemos que pues hay una distinción, como bien decía Omar, que finalmente es un posicionamiento, ¿no? El cómo nos dirigimos a nombrarles desde nuestros marcos de actuación. La protección a los derechos en la Ley General de Niñas y Niños pues establecen que se deben garantizar y promover estos derechos y establecer mecanismos transparentes para pues para el establecimiento de la ley. Sin embargo, yo no soy abogada, ¿no? Soy trabajadora social y hay quizá algunas cuestiones de la ley general que no comprendo al 100. Entonces, creo que también nos toca a nosotras, a nosotros, pues darle un sentido más crítico, ¿no? A lo que encontramos en la ley y justo cuestionarnos, ¿no? No porque
esté ahí o no esté, pues significa que sea lo único que hay, ¿no? Creo que hay otra mirada, hay otra forma de mirar a, a la niñez y a las adolescencias. Y esta ley pues también habla de una corresponsabilidad institucional y acá pues están las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, tanto la nacional como las estatales, el Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que es el CIPINA, la sociedad civil, la familia y la comunidad, y los prestadores de servicios, ya sean públicos o privados, que acá pues también entran los centros de asistencia social. La que sigue, Mar, por favor. No voy a mencionar todos, pero acá están los 20 artículos que se establecen en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que pues tenemos el derecho a la vida, derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, a la protección de la salud, la seguridad social, a vivir en un ambiente libre de violencia, a la seguridad jurídica y al debido proceso, a la participación, a la educación y derecho a la libertad de convicciones éticas, de pensamiento, de conciencia, al descanso y al esparcimiento, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad y pues muchos otros. La que sigue, Omar, por favor. Y bueno, algo que también es un eje rector en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues es el interés superior de la niñez, que si han escuchado otras conferencias o en sus juntas de trabajo o quizá, no sé, en las noticias, ¿no? Siempre se habla de hacer lo que le convenga al niño o la niña con base en su interés superior. Pero ¿qué es, no? ¿Cómo lo entendemos? La que sigue, Omar, por favor. No sé si, no, espera, no sé si alguien quiera mencionar antes de pasar a la siguiente diapositiva, si alguien quisiera escribir o comentar qué es el interés superior de la niñez, desde lo que ustedes se imaginan, si alguien lo conoce, pues que nos lo diga. No es examen, ¿no? Pero pues queremos escucharles. No sé si alguien tenga alguna participación. Puede ser escrita, puede ser por el micrófono. También, como decía Omar, los que estuvieron en el curso pasado, pues sin hacer trampa, ¿verdad? Si alguien de los que se integraron hoy quisieran tener pues una respuesta a qué se entiende por este interés superior de la niñez. ¿Me permiten participar? Sí, Lupita, claro que sí. Es el principio del interés superior del niño o de la niña, es conocido como el interés superior del menor. Es un conjunto de acciones, procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permitan a ese individuo vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar. Gracias, Lupita. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Hay muchas personas acá, entonces esperamos que haya más participación. Acá dice Alicia Martínez, salvaguarda la integralidad del niño o niña o adolescente. Diana Rodríguez menciona que todo debe girar en el bienestar de los niños y en que se cumplan sus derechos. Antón Cristian menciona, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución y seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Gracias, Antón. Miriam dice, siempre va a ser para el bien del niño, niña o adolescente sobre sus necesidades, escucharlos y tomar en cuenta sus opiniones y hacer válidos sus derechos. Bueno, voy a seguir con la presentación, pero igual si alguien quiere interrumpir o mandar en el chat, está bien. La que sigue, Omar, por favor. Sí. Aquí, Jessy,
como, digamos, tanto Lupita como quienes comentaron en el chat, Miriam, Katy y Anton, bueno, hay Alicia también, ¿no? Diana, tienen, digamos, esta noción básica de lo que es el interés superior de la niñez, que es ponerlas en el centro en todas las decisiones que les afecten y salvaguardar sus derechos, ¿no? Acá también Ana María pone proporcionar todos los medios para su pleno desarrollo. Y nosotros, digamos, que hemos trabajado con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones gubernamentales, hemos escuchado este discurso en muchas veces, prácticamente en todas las ocasiones. Cada que hablamos de, o que se habla de algún caso de niñas, niños y adolescentes, siempre se pone por el interés superior de la niñez. Y les voy a comentar, por ejemplo, en los casos de adopción, que nos ha tocado participar como parte de comité asesor de una organización que promueve los procesos de adopción. Hemos escuchado luego muchas veces narrativas de, pues es que ya hay que desvincularlo de su familia de origen porque esa familia está en condiciones de violencia, de pobreza, y entonces lo mejor para ese niño y para ese niño es darlo en adopción a una familia italiana. Y aquí la pregunta sería, o sea, ¿en qué momento el interés superior de la niñez dice que hay que sopesar derechos y decir un derecho es más importante que el otro, ¿no? O sea, los derechos son integrales, son interdependientes, no hay un derecho más importante que el otro, y de repente entonces se desvincula de la familia de origen para darlo en adopción. Y ese es el discurso, ¿eh? El discurso es bajo el interés superior de la niñez y porque con esa familia va a estar en mejores condiciones para el pleno desarrollo, entonces se da en adopción y se desvincula de la familia. Y entonces no le damos información a la familia que lo está buscando para que pasen los 3 meses que tenemos nosotros como ley para poder comenzar con un juicio de pérdida de patria potestad, ¿no? Para decir que hay abandono, que nadie lo vino. Entonces no le damos información a la familia que lo está buscando, a la abuelita, a la tía, al tío. Entonces lo aislamos para que se vaya en adopción. ¿Eso es interés superior de la niñez? ¿O eso es poner el interés de la institución, el interés personal, el interés económico también? Porque dentro de esas instituciones una adopción cuesta entre 300,000 y medio millón de pesos, y un proceso de reintegración familiar no les genera ningún ingreso. Entonces, ¿yo estoy viendo por mis intereses como institución o estoy viendo el interés de ese niño o esa niña porque esté en, digamos, siempre se tiene que privilegiar el vivir en familia? Y esos niños, la mayoría, tienen familia, tienen quien les busque y todo. Entonces, por mi necesidad como institución de tener más procesos de adopción, lo desvinculo, o porque en verdad no hay un proceso, no hay ningún interés, no hay redes de apoyo, no hay familia, entonces se evalúa un proceso de adopción. Y hay que tener ahí mucho cuidado en ese interés superior de la niñez. Y es aquí que por eso lo ponemos, ¿vale? No únicamente en el discurso de siempre hay que ver por el bien de niñas, niños y adolescentes, sino qué acciones, qué cosas, qué procesos estamos legitimando bajo ese discurso y que en realidad está disfrazado de otra cosa. Generalmente detrás de eso está la parte económica, está la parte institucional, está muchas otras cosas que no tiene que ver con el bienestar ni con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso a lo que nosotros hemos llamado el interés superior de la niñez, ¿vale? Y aquí también
digamos, a todos y a todas les hacemos la invitación, que así como les digo, hay que cuestionarnos todo el tiempo qué consecuencias tiene mi práctica de lo que hago ahorita en mi institución y digo, lo voy a desvincular de su familia para que se vaya en adopción. ¿Eso qué legitima? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué implicaciones? También el uso de nuestro discurso. Y desde el principio les hemos dicho, ¿no? Personas niñas, niños y adolescentes, niñez. Entonces les invitamos a quienes son aquí abogadas, abogados, y en trabajo social también se escucha mucho, a quitarnos de nuestro lenguaje el término menor, ¿vale? Aquí hay que ser rebeldes, hay que llevar la contra. Entonces, nosotros les invitamos a eso, a quitarnos el término menor. De hecho, ya hay una jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se debe de eliminar de todos los informes jurídicos y del lenguaje jurídico, se debe de eliminar la palabra menor, porque no son menor que nadie, no son menor que qué, ¿ok? De acuerdo con el marco jurídico, son niñas, niños y adolescentes. O si vamos a querer o vamos a utilizar la palabra menor, le ponemos el apellido, que es menores de edad, que a mí en lo personal no me sigue gustando, pero que es, digamos, un poco más válido. Menores de edad, pero únicamente el término menor, no son menores que nadie, no son inferiores a nadie, ¿vale? Entonces, si el día de hoy nos vamos únicamente con ese aprendizaje de cada que se nos salga de nuestro subconsciente y digamos el menor, nos cuestionemos, nos cachemos y digamos no, la persona niña o el niño, niña o adolescente, ¿vale? Jessie. Gracias, Omar. La que sigue, por favor. Bueno, para el Comité de los Derechos del Niño, que pues así está escrito en el 2014, el interés superior de la niñez tiene un concepto triple que tiene que verse de manera interrelacionada, ¿no? Primero, el interés superior es un derecho sustantivo que engloba varias de las respuestas que nos dieron acá respecto a que el derecho del niño a que su interés superior sea considerado sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión. También es un principio jurídico interpretativo fundamental. Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva los derechos y también es una norma de procedimiento. El proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones positivas o negativas de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. Y acá, pues, voy a retomar un poco lo que mencionaba Omar. Si bien el interés superior de la niñez tiene este concepto triple, ¿no? Como derecho sustantivo, como un principio jurídico y como una norma de procedimiento, pues otra vez cuestionarnos finalmente a qué está respondiendo, ¿no? Sí al interés de la institución, sí también puede ser que a un interés personal. Y aquí sí me gustaría mencionar, en la mañana tuve una entrevista para mi trabajo de campo y precisamente cuestionábamos esto, ¿no? Con la trabajadora social, porque me decía, es que a veces parece que nosotros dentro de la institución, por resolver o por tratar de resolver unos derechos, dejamos al lado otros. Y los derechos finales, si solamente nos basamos en un marco jurídico, pues un derecho no es como que esté a medias, ¿no? No es como que, pues ya va a la escuela, pero pues no trae libros. Pues medio derecho restituido, ¿no? Entonces, parte de mostrarles y de hacer este recorrido de una perspectiva jurídica, ¿no? Desde marcos internacionales y nacionales, pues va más con esta intención de que puedan cuestionarlo, ¿no? Como decía Omar, hay que ser rebeldes, ¿no? Y cuestionar a qué responde, a qué tipo de niñez responde también un marco jurídico, si es para todas y todos,
y también cuestionarnos nuestros discursos, ¿no? Como decía Omar, a veces quizá podamos tener buenas intenciones, ¿no? Pero pues luego, ¿qué pasa con esa buena intención, ¿no? ¿Qué estamos privilegiando en esa buena intención y qué es lo que no estamos viendo respecto de la situación de niñas y niños? La que sigue, Omar, por favor. Y bueno, a manera de síntesis respecto a esto, me quiero ir muy rápido porque queremos abordar algo que no abordamos en el curso anterior porque no nos dio tiempo. Entonces, según yo, sí nos da un poquito de tiempo, entonces no me quiero detener muchísimo acá, pero pues a manera de síntesis tenemos el marco internacional que es la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la nacional, y las dos hablan pues del interés superior de la niñez, ¿no? Y recordar que en la convención entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Que aquí pues yo también lo cuestionaría, ¿no? O sea, ¿quiénes de nosotros, de nosotras a los 18 años ya nos sentíamos adultas o adultos, nada más porque lo dice la ley, ¿no? Ya porque lo dice la ley ya me siento más adulta, pues yo lo cuestionaría, ¿verdad? Y la ley general se entiende por niñas y niños, los menores de 12 años, y los adolescentes, las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Y acá pues los invitamos a la reflexión de si solo el criterio de la edad cronológica puede ser suficiente para ver qué espacio social y político se le da a las personas niñas. La que siga, Omar, por favor. Acá solamente me gustaría un poco para irnos adentrando en algo que hemos abordado, sobre todo, por ejemplo, en mi tema que tiene que ver con niñas, niños vinculados al crimen organizado, pues indudablemente tiene que ver con también qué marco jurídico hay de protección a estas niñas y niños que ya han cometido algún delito. Y dentro de eso, pues está la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y algo que les decía, por ejemplo, en cómo en Estados Unidos no se firma una convención para no tener que modificar su legislación nacional y decir, es que estamos castigando a niñas y niños menores de 18 años, entonces mejor no firman. En México lo que hacen es hacer una diferenciación de edad. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la ley general, son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas entre 12 y menos de 18. Esta redacción que pareciera ser no importante, tiene su implicación justo en estos procesos penales. ¿Por qué? Porque para esta ley que les comento, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es una ley que castiga a las personas adolescentes en conflicto con la ley de los 12 a los 18. Entonces, para las instancias internacionales, México dice, pues nosotros no estamos castigando a niñas y niños, estamos castigando a adolescentes. Sin embargo, están dentro del rango que maneja la Convención de los Derechos del Niño como niña o niño. O sea, de 0 a 18 es niño o niña. La ley general dice, a ver, a partir de los 12 ya no son niños, son adolescentes. Entonces, esa implicación tiene un simple cambio en la redacción de qué es un niño o niña, qué es un adolescente. Y al existir este cambio hay una contradicción o hay una tensión entre los marcos jurídicos, porque por un lado tenemos una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes muy bonita, ¿no? Que nosotros si la leemos, todos los artículos y decimos, bueno, pues nuestras niñas y niños viven súper protegidos, súper protegidas y todo está súper calculado, quién les protege, está la Procuraduría y si no está CIPINA
y si no hay, está la familia, pero si no hay familia está el Estado, pero también todos como sociedad, pues está muy bonita, está redactada casi que perfecta. Pero luego tenemos otro marco jurídico que nos dice, a ver, los adolescentes pueden ser castigados en unas comunidades de adolescentes con ciertos principios, con medidas de externamiento, con medidas de internamiento. Y entonces cuando hay un niño cuando hay un adolescente o una adolescente que cometió algún delito, lo primero o la primera medida que se toma es la ley de justicia penal para adolescentes. Y entonces son llevados a comunidades de internamiento con un sistema penal. Y yo en mi tesis de licenciatura entrevisté a una trabajadora social que tenía más de 10 años trabajando en estas comunidades y me decía ella, o sea, al final, aunque exista una ley que diga está basada en los derechos humanos y en principios del interés superior de la niñez, no deja de estar en un sistema penal, no deja de pertenecer a un sistema penitenciario y siguen funcionando así. Entonces, ahí habría que evaluar qué consecuencias tiene para las y los adolescentes que ingresan a este centro de internamiento, el que ingresen ahí, qué implicaciones, qué consecuencias tiene a su desarrollo. Pero entonces, al mismo tiempo tenemos otra ley que dice no, las medidas de internamiento son únicamente como el último recurso y deben de tener un derecho al debido proceso y deben de tener un representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya sea federal, estatal, municipal. Pues, ¿dónde quedó todo eso? Y ahí es ahí en donde está esa tensión entre los marcos jurídicos. Por un lado, si tenemos una ley que protege muy bonito, pero por el otro lado tenemos una ley que criminaliza, que está puesta en una medida punitiva de castigo, pensado en la justicia como el castigo, ¿no? Y hace poquito les cuento, fuimos a el primer encuentro nacional de centros de acogimiento residencial en Oaxaca, organizado por Sistema Nacional DIF y por DIF Oaxaca. Y ahí nos encontramos con una profesional de Zacatecas, que nos contaba cómo, bueno, en Zacatecas hay un importante pues contexto de violencias vinculadas con el crimen organizado. Y me decía ella está como directora en una casa, en un centro de asistencia social, y me decía, es que, por ejemplo, en el caso de adolescentes que están entre los 12 y los 14 años, no pueden no pueden estar en una medida de internamiento, o sea, no pueden estar dentro de una cárcel para adolescentes, por así llamarle. No pueden estar dentro de una cárcel para adolescentes. Entre los 12 y los 14 tienen que estar con medidas de cuidado para ellas. Pero por el otro lado, yo tengo a niñas y niños que están viviendo en mi institución, pero que no están vinculados con delitos. Y entonces me llega este adolescente vinculado con un delito que además fue con un delito que estuvo a nivel nacional por cuestiones de sicariato y de ejecución pública. O sea, me llega a él, ya no sé qué hacer porque en la presencia de él me pone en peligro y me pone en riesgo a toda mi otra población que tengo en mi centro de asistencia social. Entonces ahora lo que voy a hacer es, de acuerdo al marco jurídico de niñas, niños y adolescentes, voy a decirle al juez que yo no puedo tener ese niño, que debe ser mandado a una institución, a una comunidad para adolescentes, que son estas cárceles para adolescentes, que me pone en peligro a toda mi otra población. Y ahí está un poco lo riesgoso, o sea, tienes los dos lados o las dos caras de la moneda. Por un lado tienes o pretendes llevar a cabo una ley que te dice los debes de proteger, pero tampoco tienes espacios en donde haya espacios de cuidado.
Es decir, los mandas a un centro de asistencia social con niñas, niños que a lo mejor están ahí porque los papás están en un divorcio y no llegan a un acuerdo, entonces son separados de su núcleo familiar y están ahí por omisión de cuidados, por negligencia, por condiciones de pobreza, y lo mezclas con un niño que ya viene por cuestiones de homicidio, de secuestro, de violación, por querer cuidar a lo mejor el interés superior de ese niño, también estás vulnerando los derechos de otros niños. Pero por el otro lado, si a ese niño lo llevas a un centro de internamiento, lo que haces es complejizar su situación. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Y en este interés superior de la niñez, ¿qué hacemos? Si el niño tiene 13 años, lo vas a mandar a una institución para que conviva con otros niños que están en la misma situación, y entonces cuando salga ya no tenga remedio y siga delinquiendo, o lo mandas a una institución en donde va a poner en peligro también la integridad de otros niñas y niños, incluso de la directora que ha recibido amenazas. Dejando de lado un poco qué pasa en ese proceso, ¿no? Quizás si hubiera una casa, una institución, un centro en donde atendiera ese perfil de niños, pero con un enfoque de cuidado, que estuviera alejado de las medidas punitivas, de la criminalización, del sistema penitenciario, ¿no? Alejado de ese sistema penitenciario, pero que fuera una institución con un enfoque de cuidado, con el apego, la resiliencia, a lo mejor ayudaría, pero no lo hay. Entonces, en esa balanza de qué se hace, está esta tensión entre los marcos jurídicos, ¿no? Por un lado, la convención te dice, no castigues a niñas y niños; luego la ley general te dice, bueno, si son adolescentes sí los podemos internar, pero por el otro lado está la ley del sistema penal que te dice, sí, pero de 12 a 14 tienen que estar en externamiento y no en internamiento. Es un rollo, ¿eh? Es un rollo y que hay que analizarlo muy bien, y ahí sí hay que poner en el centro el interés superior de ese niño o esa niña, que es lo mejor para él y para ella, ¿ok? Solamente les comentaba esta anécdota porque al final refleja un poco la complejidad que hay en los casos. La complejidad que a lo mejor no se ve en estos instrumentos jurídicos. Nosotros leemos el instrumento jurídico y lo vemos muy bonito, y también hemos reflexionado, ok, está muy bien que hablen de la niñez, que hablen de la adolescencia, pero al final hablan de una niñez y una adolescencia muy romantizada. O sea, una niñez y una adolescencia que en México es poco probable que la encontremos tal cual. ¿Por qué? Por las condiciones de pobreza, desigualdad, violencia, crimen organizado, trata de personas. Es decir, aquí hay un contexto que te dice, a ver, los niños, niñas y adolescentes están siendo vinculados ya con otro tipo de problemáticas. Ya no solamente es porque la mamá o el papá les pegue, o porque no haya el dinero o la parte económica para su cuidado, para necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda. Ya no solamente es eso. Ya hay otro tipo de cuestiones de migración, trata, crimen organizado, pobreza, desigualdades, violencia. Entonces, reflexionar todo el tiempo eso, reflexionar, llevarlo a nuestros espacios profesionales. Por ejemplo, quienes trabajan discapacidad también, qué ideas hay sobre la discapacidad, y luego cómo se entrecruzan, ¿no? Cómo se entrecruza la idea que se tiene del adolescente, de la niña, con la idea que se tiene de la persona con discapacidad. Como tenemos un amigo que trabaja, ¿no? Desde el modelo social de la discapacidad, o desde los modelos críticos de la discapacidad, y decir, bueno, es que se le sigue viendo como fenómenos, como algo, como algo biológico, ¿no? Como algo nato de ellos, como si fuera su característica principal, si eso los definiera. Entonces, ¿cómo se van entrecruzando esas representaciones que tenemos tanto de niñas como personas con discapacidad? Luego, cuando se mezcla el género, ¿no? Cuando hablamos específicamente de niñas o adolescentes.
ahí está la complejidad del asunto y que no es fácil. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, un poco en esta vinculación que hay ya de niñas, niños y adolescentes con otras problemáticas, que un poco lo que queremos hacer es compartirles cómo en qué situación estamos en México en cuestión de derechos. ¿Cuáles son los lentes teóricos? El triángulo de las violencias de Johan Galtung, que aquí quien nos decía al principio que es sociólogo, me parece, a lo mejor tiene más noción de este enfoque teórico, que habla de 3 tipos de violencia. Violencia directa, que lo vemos en este triangulito, ¿no? Violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. En donde la violencia directa, digamos, es la parte visible, ¿no? El golpe, el maltrato, el homicidio, ¿no? Es la expresión visible de esa violencia, pero que esa violencia visible está soportada en cuestiones estructurales que tienen que ver más con la negación de necesidades y con aspectos culturales que tienen que ver con las actitudes que puede ser discriminación, racismo, xenofobia, adultocentrismo, ¿ok? Entonces, con estos, digamos, estos 3 tipos de violencia, es que vamos a ir analizando estos datos. Por ahí alguien comentó en el chat, Jessy, si me ayudas, no sé si se ha reflexionado esto. Sí. Es a lo anterior, Víctor Manuel Pineda menciona, todo lo anterior que comentabas es un sesgo muy general en el sistema jurídico penal de México, además que la rehabilitación va más allá del lugar, tiene mucho que ver con el entorno. Gracias, Víctor. Sí, justo es un poco de las críticas que también se ha hecho, ¿no? O sea, dejarlo mucho a interpretación de quien decide. Entonces tenemos leyes que protegen, leyes que son punitivas. Entonces dejarlo a la interpretación de quienes toman esa decisión resulta un poco complicado cuando la ley dice tiene que haber una justicia especializada para adolescentes y lo que hemos encontrado es que no la hay. O sea, no hay jueces especializados en adolescencias ni en niñez, así como no la hay jueces especializadas en cuestiones de género. O sea, son los mismos que están tomando decisiones de homicidios, de secuestros, son los mismos que están decidiendo sobre las vidas de niñas, niños, adolescentes. Entonces, eso es lo complicado cuando no sé, y un caso específico tiene que ver con esta niña, no me acuerdo ahorita el nombre, que mató a golpes en una pelea fuera de la escuela a otra niña, ¿no? O sea, si esa persona que tomó la decisión de decir va a ser castigada en un centro para adolescentes, tuviera el conocimiento de qué pasa en ese cerebro a la hora de estar en una pelea, qué sentido tiene la parte de la aceptación, la construcción de los pares, ¿no? Con sus otros iguales. Tal vez hubiera sido otra la decisión. Tal vez no hubiera sido tan, ok, ella voluntariamente quiso matar a la otra niña, quizá esa no hubiera sido la resolución, quizá hubiera habido otro momento más de reflexión sobre qué pasaba en ese momento en su cerebro adolescente, en ese momento específico, para que llegara a ese grado de violencia. No queremos decir con esto que no se deba trabajar con esa niña, con esa familia, sino reflexionar un poco también las medidas que se están tomando. Y un poco en esta vinculación con violencias estructurales, algunos datos que encontramos fue que, por ejemplo, a nivel mundial, aproximadamente el 16% son adolescentes, ¿no? Y en México, aproximadamente el 14%. Veíamos, por ejemplo, en México existen aproximadamente 40 millones de niñas, niños y adolescentes, y dentro de esos 40 millones que representan el 30% de la población en México, aproximadamente el 14, el 15% son adolescentes. Es decir, la mitad de niñas, niños en general son adolescentes, ¿no? Entonces, no es una población menor, no es una población que digas, no representa un número importante.
sino en realidad representan varios, aproximadamente unos 17, 18 millones de adolescentes en México. ¿Ok? Y, por ejemplo, hablando ya de niñas, niños y adolescentes desde hasta los 18 años, pues el 5 de cada 10 niñas, niños se encuentran en situación de pobreza. Y otro dato que encontramos de UNICEF México es que 4 de cada 10 adolescentes están en pobreza extrema. O sea, si de 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes están en pobreza, cuando hablamos específicamente de adolescencias, 4 de cada 10 están en situación de pobreza extrema. En México desaparecen cada día 14 niñas, niños y adolescentes. La mayoría de las personas desaparecidas están de los 0 a los 17 años, que son mujeres, el 55%. 29.3 millones de personas niñas están vinculadas con el trabajo infantil. Estas nos expresan un poco las características de violencia estructural, ¿no? Del sistema económico, de la negación de oportunidades, de cuestiones de violencia. Y luego en el ámbito más al interior de la familia, pues vemos que 6 de cada 10 niños experimentó recientemente algún tipo de disciplina violenta. El 90% de los delitos sexuales, pues las víctimas son mujeres, niñas y niños. El 73% de la niñez víctima de abuso sexual se encuentra menor a los 12 años y el 70% de los agresores en el abuso sexual fueron familiares. Estas violencias más directas, ¿no? en contra de niñas, niños, pues están soportadas también en aspectos culturales que tienen que ver con el adultocentrismo, con mirar a la niñez como futuro, con también ya incorporarles a un sistema económico de mercancías como consumidores, y entonces ya vemos el tenis Nike o el tenis Adidas así chiquitito, ¿no? Y que pareciera que nos va a costar menos, pero al contrario, ¿no? Como es para niños, te cuesta igual o hasta más que un tenis para adultos, y hay spa para niños. Entonces hay toda una industria también ya alrededor de la niñez como consumidora, y también como objeto de consumo, porque eso representa ganancias, ¿no? Entonces, se les ve también como consumidores y como propiedad, ¿no? Y aquí a lo que hacemos referencia tiene que ver con el castigo, ¿no? El pegarle al niño o a la niña porque es mío, porque es mi hijo, porque es mi hijo yo me lo trago, porque le doy el chanclazo, porque es por su bien. Entonces se les ve como propiedad de los padres, ¿no? En donde nadie más puede opinar porque es su hijo, porque es suyo, ¿no? Entonces, estas partes culturales, adultocentrismo, el mirar a la niñez como futuro, como propiedad, como consumidores, son los que van legitimando al mismo tiempo estas cuestiones que se expresan en violencia directa hacia niñas, niños y adolescentes. Entonces, este aparato jurídico de protección, pues se tensa ante escenarios sociales de profunda desigualdad, precarización y pobreza. Es decir, nuestros adolescentes están vinculados con este tipo de problemáticas. No es una adolescencia en donde estén encerrados en casa, en una burbuja, ¿no? Y entonces podamos pensarles y ver cuál es la mejor estrategia para que mi adolescente crezca o pase a la adultez en un mejor escenario y trabaje. Hay que pensarlo en el contexto mexicano y hay que pensarlo en las condiciones de violencia, de precarización, ¿no? Y entonces cada vez hay posturas en donde hablan de una adolescencia, se me fue ahorita el término, una adolescencia eterna, ¿no? Una adolescencia en donde decimos, ¿en qué momento dejas de ser adolescente? Cuando te independizas de los papás, cuando tienes tu propio trabajo, cuando ya no vives en casa de la mamá, del papá. Y entonces en México tenemos a personas que a los 35, 30 años siguen viviendo en casa de los padres. Entonces, ¿en qué momento se deja de ser adolescente, se deja de ser joven,
Entonces hay posturas que también critican este escenario de decir, hay que analizarlo también con las condiciones sociales, no solamente con las condiciones de como un rango de edad, sino ir viendo en qué están vinculados nuestros adolescentes, porque en la medida en que comprendamos en dónde estamos parados ahorita en México, es que vamos a ir teniendo mayor capacidad de respuesta ante las problemáticas. Omar, ¿me Y permites sí, platicarte algo? sí, Lupita, adelante. Fíjate que ahorita me acabas de hacer recordar una etapa de uno de mis hijos. Yo, desde que fueron muy pequeños, siempre asistía a todas las juntas. Siempre terminaba siendo parte de la mesa directiva, siempre, ¿no? Pero llegó un momento cuando mi hijo iba a salir de la secundaria, tuvimos un cambio de región, tuvimos que salir de la región y llegar aquí a la Ciudad de México. Ajá. Mentira, estaba en tercero de secundaria, iba a integrarse a su bachillerato. Todavía no era mayor de edad. Bueno, como hábito yo tengo el visitar las escuelas de mis hijos desde pequeños. Toda la vida, y llego sin avisar y me entrevisto con los profesores porque estoy bien consciente que los jovencitos o los niños se portan de una manera en el hogar y de otra manera se portan en el plantel. Bueno, cuando llego a la Ciudad de México, quise hacer lo mismo. ¿Y qué crees? Yo llegué y le dije a Trabajo Social, vengo a entrevistarme con los profesores de mis hijos. Y que me dice, ¿con permiso de quién? Y le dije, no, es que no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando. Ese es mi hábito como madre, el estar al pendiente. Cuando ya me entrevisté con los profesores, efectivamente, tenía totalmente yo la razón. Llegó a impactar esa situación que me decían los profesores, mamás como usted queremos que se ocupen de sus hijos. Terminé teniendo la vinculación con estudiantes y los padres, pero aquí hay algo bien importante. Sí afecta y en ocasiones beneficia el medio donde nuestros hijos se desenvuelven. Ahí va la otra. Un día me dice mi hijo, oye mamá, es que me dice compañerito tal que yo ya estoy grande, que tú ya no tienes que venir a la escuela. Y le contesté, mi amor, esa es una costumbre de toda la vida, entonces a ti no se te debe de hacer raro. Es que fíjate que me hacen burla. Entonces era tanto el estar haciendo burla, el bullying, porque la mamá iba a la escuela. Y no quiero decir 3 horas a la semana, no, nada más cumplir con las juntas. Y entrevistarme con los profesores, que un día volvió a insistirme mi hijo. Volteé y lo vi y le dije, a ver, mi amor, ¿tú sabes cuánto cuesta esa playera que traes puesta? ¿Tú sabes cuánto cuesta ese pantalón que tú traes puesto? ¿Tú sabes cuánto cuestan esos tenis que tú pediste? Y voltea y me dice, sí, no hay ningún problema, mi vida. Te pido y te invito a que tu compañero que te critica de tal manera, que te está molestando y te incomoda, le pidas que él haga el gasto. Nada más. Yo di la opción a que él escogiera qué era lo que decidía. Eso pareció un chantaje, yo lo reconozco. Pero sin embargo, lo aceptó y aceptó que sus padres siguieran asistiendo a la escuela a entrevistarse con sus padres para ver el rendimiento escolar. Pero sí confirmo y afirmo que sí es importante, primero, que nosotros como padres estemos al pendiente siempre de ellos, en lo bueno y en lo negativo. Y segundo, que también seamos cuidadosos en el ambiente en el que ellos se desenvuelven fuera del núcleo familiar. Porque nosotros como padres cuidamos ese domo, pero fuera
pueden suceder muchas cosas y hay influencias. Entonces, ese es el detalle. A mí en lo personal te digo, me dio una zarandeada y mi hijo se sentía zarandeado y tuve que apoyar y darle la opción de que él escogiera qué era lo que decidía escoger. Gracias. Gracias Lupita por compartir la anécdota. Ay, ya se me quedó. No sé si ahí me escucho bien, no sé si a mi internet. Es que de repente se me fue el sonido, pero no sé si a ustedes o a mí. No, creo que fue tu audio, Lupita. Sí, te escuchamos bien, Omar. Ok, perfecto. Gracias por compartir la anécdota, Lupita. Creo que em, lo que yo reflexiono a partir de lo que comentas es cómo muchas veces cuando hablamos de adolescentes, y esto se da mucho, por ejemplo, en nivel bachillerato, como comentas, es ya ver la separación con los papás, ¿no? Y entonces ya todos los trámites los tienen que hacer los jóvenes, ya no se pueden involucrar los papás. Sin embargo, en este, pues en este contexto en el que vivimos, me parece importante que siga habiendo esa vinculación en la medida que haya un diálogo como lo hiciste en su momento con el niño, el adolescente, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ti? ¿A qué acuerdo llegamos? Y entonces, en esa medida, decimos nosotros, mm, entre soltar, pero al mismo tiempo seguir protegiendo, ¿no? Porque están en esa edad y lo vamos a ver el día de mañana y el miércoles. ¿Qué pasa en ese momento para decir por qué es importante que siga habiendo esa protección y no el dejarlos y lanzarlos, diríamos coloquialmente, no vomitarlos a la sociedad, ¿no? Sino pensar todo el tiempo, como lo hiciste en su momento, en eso que compartes, en qué ambiente se está. Y en este ambiente, pues tanto el maestro Mario Luis Fuentes como Saúl Arellano, y que Lupita seguramente recordarás porque fue algo que te llamó la atención en el curso pasado, como en México, en este periodo del 2016 al 2020, el cumplimiento de derechos de la niñez, si hacemos un rango del 0 al 1, como el 0, el nulo cumplimiento, y el 1, un excelente cumplimiento de derechos, México se encuentra en un punto 558. Es decir, si nos vamos a esta parte de escuela, ¿no? Yo que soy profe y que me toca calificar y evaluar a alumnos, les decía, ¿no? Bueno, el punto 5 no te sube a 6, ¿no? El punto 56 no te sube a 6, es reprobatorio. Pues aquí estamos en esa situación, ¿no? O sea, punto 6, punto 56, no nos sube a 6, estamos reprobados en materia de cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y tanto Saúl Arellano como Mario Luis Fuentes concluyen diciendo, México sigue siendo un país inapropiado para la niñez y para las adolescencias. Entonces, tenemos el país que nos merecemos. pues yo creo que hemos dejado de hacer muchas cosas. Hemos dejado de hacer, Sí. y ahí es en donde tenemos que reflexionarlo. Más que merecerlo o no merecerlo, hay que reflexionar qué hemos dejado de hacer o qué estamos haciendo mal, ¿no? Para poder cambiar esa situación. Y a lo mejor en cuestión de adolescentes, tanto mañana, sobre todo mañana que vamos a hablar un poco más de los aspectos de qué pasan en el cerebro, nos permite ir ayudando a comprender por qué este periodo es importante, ¿no? Desde su propia definición. Y entonces, pensar en esta vinculación que hay entre el ambiente, como bien mencionaba Lupita, los derechos, en qué pasa en el cerebro, también la parte social, la parte cultural, estructural,
Entonces es pensar la adolescencia no solamente como un rango etario, o sea, no solamente como el periodo de los, generalmente ponen de los 15 a los 20 años, no solamente es eso, sino pensarlo en esta parte sociohistórica, cultural, política, económica, para ver, por ejemplo, cómo vamos transitando desde la fuerza de trabajo hacia el objeto de consumo. Y entonces antes, por ejemplo, las adolescencias era, ya quiero ser adulto para ponerme a trabajar, ¿no? Ya quiero trabajar. O escuchábamos narrativas como yo ya no soy un niño porque ya estoy trabajando, ya estoy ganando mi dinero. Entonces les veía como una fuerza de trabajo. Pero ahora ya escuchamos cada vez más el quiero ser influencer, quiero ser youtuber, quiero ganar dinero por mi Instagram. Y entonces, ¿qué representa eso del youtuber, del influencer, del Instagram? Tener los tenis Nike, tener el vestido Dolce Gabbana, tener, no sé, cantidad de marcas, porque yo voy a ganar en función de lo que tenga, de lo que acumule, de lo que poseo, ¿no? Y entonces vamos transitando en esta fuerza de trabajo y objeto de consumo en soy a partir de lo que puedo consumir, soy a partir de lo que puedo acumular, ¿no? Entonces es ir reflexionando todo esto a partir de nuestras y nuestros propios adolescentes, porque para ellos y ellas es importante. Para ellos y ellas es importante si tienen o no tienen likes en su Instagram, si alguien les critica porque el vestido es igual al de la compañera, entonces yo quiero otro vestido, si todo eso es importante para ellas y ellos. Y también hay que reflexionarlo, porque si no, entonces estamos en un diálogo vacío, ¿no? Y entonces pensamos en cosas que, si los derechos, que si no sé qué, pero no lo aterrizamos en lo que estamos viviendo hoy en día. Y un poco pues, en esta reflexión que hemos hecho a partir del proyecto, tanto Jessica como yo pertenecemos al proyecto Problemáticas de la Niñez, que coordina la doctora Gaby en la Escuela Nacional de Trabajo Social, pues hemos vinculado ya a la niñez, las adolescencias con problemáticas como la movilidad humana, ¿no? Los niñas, niños migrantes no acompañados, la gestación subrogada, la medicalización en los centros de asistencia social, ¿no? En donde niñas, niños de los 10 a 12 años están medicalizados en un 100% en una casa del gobierno. Entonces, ¿qué nos lleva a reflexionar eso? Las adopciones ilegales, el maltrato institucional que trabaja Jessie, la mendicidad forzada que la vemos cada día más. Ahora que estuvimos en Oaxaca, me llamó muchísimo la atención que hace 4 o 5 años que fui a Oaxaca por primera vez, yo no había visto la cantidad que vi ahora, que fui hace 1 o 2 semanas, de mendicidad forzada o mendicidad, sobre todo de niñas y niños, la situación de la niñez en los centros de asistencia social en condición de institucionalización y mi tema que tiene que ver con el reclutamiento de niñas en el crimen organizado, ¿no? Entonces, ya no solamente es, les decía hace ratito, las adolescencias por el ambiente en el que mejor se desarrollen, sino ya están siendo vinculadas a otras problemáticas más complejas y de orden más estructural, y que eso hay que reflexionarlo, porque si no, entonces hablamos de niñeces o de adolescencias que simplemente no están en nuestro país, ¿no? Si no sé si quieras comentar algo que es tu tema. Tenemos todavía unos minutitos ya para ir cerrando. Sí, bueno, solamente primero leer un comentario que había puesto Víctor hace un rato que estabas hablando sobre la adolescencia y la situación de la justicia pues penal en el país y mencionaba que el problema es que la justicia, especialmente en niños, niñas y adolescentes, no solo debe entrar después del acto, sino antes del acto. No existe cultura de prevención y eso también es un derecho humano y tiene mucho sentido y mucha razón y algo que hemos estado también abordando de cuándo le vamos a entrar a la prevención de fenómenos, más allá de situarlos como un delito, ¿no? A la prevención de fenómenos tanto estructurales como en el ámbito de la familia, que se considera privado, y entonces, ¿qué pasa, no? Como la familia es privada, pues no se puede entrar ahí, no se puede hacer nada, ¿no?
Y muchas gracias, Víctor. Y solamente de manera muy, muy rápida, Sola- pues sí Solamente, nos... Jessy, de Ujú. ese comentario que nos hace Víctor, por ejemplo, hay una institución que no voy a decir su nombre, una organización, no voy a decir su nombre, pero que trabaja mucho temas de reinserción social, ¿no? Que a mí no me gusta el término reinserción, pero bueno, ese es el término, con adolescentes en conflicto con la ley, y alguien por ahí nos contó de un adolescente que presentaba todas las características, ¿no? Que se le hizo un estudio a nivel social, familiar, psicológico, y que iba casi que corriendo para cometer alguna situación de alguna actividad delictiva. Cuando se contacta con esta institución para decirle, oye, tú que trabajas con ese perfil de adolescentes, ¿qué podemos hacer? La respuesta fue, ¿ya cometió algún delito? No, todavía no. Ah, entonces no es mi perfil, no puedo trabajar con él, ¿no? Entonces, en ese nivel estamos, ¿no? O sea, por un lado es, ya que cometieron el delito, entonces sí puedo trabajar con ellos porque eso me representa dinero, pero mientras, como no han cometido un delito, entonces no es mi perfil, no es mi responsabilidad, ¿no? Solamente me recordaste esa anécdota, Víctor. Muchas gracias. Jessy, ahora sí. Gracias, Omar. Bueno, pues solamente para hablar de la situación nacional de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de institucionalización. Y acá, pues, decir de manera muy rápida, si no, como les decía, yo me puedo pasar horas hablando de esto. Sin embargo, pues tenemos que hay un aproximado, ¿no? De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay un aproximado de 33.118 niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social a nivel nacional. Pero si revisamos, por ejemplo, el DENCAS, que fue el Diagnóstico Nacional sobre Centros de Asistencia Social que sale de la Procuraduría, pues nos encontramos con una cifra muy diferente. Ahorita revisé, no lo han actualizado, pero la última actualización me parece que fue en marzo de este año. Si alguien lo ha consultado y estoy equivocada, por favor, corríjanme, pero eran alrededor de 17,000 niñas, niños y adolescentes, y Baja California, el estado con más centros de asistencia social registrados. Sin embargo, bueno, acá el 15% es público, ¿no? Es decir, los que dependen directamente del Sistema Nacional DIF o los sistemas estatales, y el 85% de estos centros son privados. Y acá, pues bajo, como ya lo sabrán muchos de ustedes, sobre la figura de fundación, asociación, etcétera, ¿no? Sin embargo, el periodismo de investigación ha hecho una recuperación, que es pues también una recuperación que hacemos nosotras como proyecto, y que si les interesa les podemos pasar pues la tesis donde está esto colocado, en donde encontramos varios puntos en donde se detectaron casos de maltrato infantil, maltrato institucional vinculado a otro fenómeno que es la trata de personas en sus fines de adopción ilegal, mendicidad forzada, explotación sexual y laboral, y también con otros fenómenos como las desapariciones. Y bueno, ya específicamente de mi tesis de licenciatura, uno de los hallazgos fue que también se relacionaba con la tortura como método de disciplina o castigo, y la tortura, y ese fue el hallazgo, pues está considerada como un crimen de lesa humanidad en su manifestación de encierro. Como podemos ver acá, pues es un recorrido, ¿no? Que empieza en el 2007. No quiero decir que antes no haya pasado, ¿no? Sino que pues no se tiene un registro pues de años anteriores. Pero en 2007 en el Estado de México, ¿no? Fue el primer caso que se documentó. Llega hasta el 2019. Sin embargo, si han visto noticias, pues podemos encontrar que ha habido más, ¿no? En pandemia surgieron uno o dos casos más donde estuvieron involucrados pues fenómenos como la trata de personas, ¿no? Y específicamente con el tema de la trata y las adopciones ilegales, la mendicidad forzada y las explotaciones laborales y sexuales, pues está la Gran Familia en Michoacán, el DIF estatal de Sonora, el DIF estatal de Jalisco,
Ciudad de los Niños en Guanajuato, ¿no? Entonces, ese es el tema que yo trabajo y que les puedo compartir la tesis si les interesa leer, la verdad. Y y en general en el proyecto de problemáticas, pues entregamos, pues compartimos información respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Y para ir cerrando ya, solamente pues pasar a las reflexiones, primero de qué pensamos de las personas adolescentes, ¿no? Hace rato decíamos en dónde las situamos, en qué contexto político, cultural las situamos y dónde tendríamos que estarlas situando también y reflexionar qué tipo de niñez y adolescencia es la que se promueve en los marcos jurídicos, ¿no? Creo que no voy a ahondar acá porque creo que lo hemos puesto en toda la discusión. También pensar el cuidado colectivo como una posibilidad de resignificar trayectorias, de resignificarles estos espacios que en algún momento han sido inseguros para ellos y entonces luego nosotros como institución, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos para poder pensar en este cuidado desde una alternativa colectiva? Y acá, pues pensar que tener derechos, ¿no? En el nombre, no es lo mismo o no significa el que se puedan practicar pues en gran medida, ¿no? Como se espera, todas, ¿no? Perdón, todos los derechos, ¿no? Y como ya veíamos el índice de la niñez en México, pues México no es un país apto, ¿no? Entonces solamente dejarles a la reflexión que sí podemos hacer, que sí ya estamos haciendo y en donde tendríamos que profundizar para la atención y el cuidado y la resignificación de la niñez más allá de un sujeto de derechos. Ya que sigue, Marcito. Y pues acá nada más compartirles una frase que dice, sin la niñez es imposible que haya renovación humana. No sé si Omar quiera mencionar algo. Ahí están nuestros correos, el correo del proyecto en el que trabajamos, también el Facebook donde pueden encontrar material, que es el de Ruiz Gabriela. Nos mandan solicitud y pues ahí no faltará quien les acepte. También tenemos algunos podcasts en Spotify igual con el nombre Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, que fue un proyecto que hicimos debido a la pandemia, ¿no? Pues para seguir trabajando, ¿verdad? Para seguir vigentes y también en el YouTube de Problemáticas de la Niñez, en donde compartimos algunas conferencias de seminarios que se han hecho. Omar, ¿quisieras mencionar algo? Pues ya estamos sobre tiempo, más bien. Yo creo que ya ir cerrando para no quitarles más del tiempo programado. Agradecerles su asistencia, su disposición también a estar el día de hoy. El día de mañana vamos a ver un poco ya qué pasa en el cerebro adolescente, cuáles son las características. Ya nos vamos a ir a la parte más un tanto psicológica, social. Ya no nos vamos a meter tanto al tema jurídico y de leyes, pero que era importante tener esta primera base, ¿vale? Entonces, ya no nos va a dar tiempo de alguna participación. Lo que vamos a hacer es ajustar mañana para iniciar con aquella duda que se hayan quedado, algún comentario. Iniciamos con eso el día de mañana para que si tienen alguna duda la dejen apuntada, la dejen ahí en su celular o en notas o algo, para que comencemos mañana con eso y nos vamos ya con el contenido ya del cerebro adolescente, ¿vale? Para ya no extendernos y quitarles más tiempo. Muchas gracias por su asistencia. No sé, Jorge Adán, si quieras comentar algo o ya cerramos. Con esto estaremos cerrando, Omar. Agradecerles su participación, recordarles el acceso va a ser a través de la misma liga y nos estaremos viendo mañana en el mismo horario. Muchas gracias a todas, a todos, y pues nos vemos el día de mañana, igual a las 3. Esperamos verles otra vez a todas, a todos. Para nosotros va a estar más buena la sesión de mañana porque tiene más, se diría coloquialmente, tiene más carnita. Ahora nos tocó la parte más espesa de los marcos jurídicos, pero yo creo que mañana nos va a ir bien. Esperamos verles de nuevo por acá. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.